Ok, ahora sí, avanzamos entonces con la parte final de este ejercicio que era múltiple. Tenía múltiples unidades, 4 unidades de un- una batería de evaporadores que nos permiten llegar a una concentración de un componente en la salida. Ok, entonces ahora avanzamos de acuerdo a la estrategia de resolución, que es esta. Ahí ustedes pueden observar que hemos respetado a rajatabla lo que está propuesto en la metodología o en la estrategia de resolución. Partimos haciendo el balance global, que es este, balance global, que en definitiva es darse cuenta de cuáles son las entradas y salidas globales. Y ahí nos fijamos en la 1, la 2, la 4, 6, 8 y 9. Luego hicimos balance al evaporador 1, o sea, este que está encerrado, que está ahí, balance al evaporador 1. Y luego, de acuerdo a esto, la sugerencia es avanzar con el balance al evaporador 4, o sea, la salida, que fue lo que hicimos antes de irnos. Y al resolver el evaporador 4 nos permite obtener la corriente 7. Y eso fue lo que aparece ahí como corriente 7. La única que nos queda por resolver es la corriente 5. Y la corriente 5 se puede resolver por el balance al evaporador 2 o el balance al evaporador 3. Cualquiera de las dos es factible. Entonces, ahí a gusto consumidor no existe una receta por cuál es más conveniente, pero sí hay que elegir uno. No es necesario hacer los dos. Entonces, de acuerdo a esto, como está más cerca el evaporador 3, vamos a hacerlo al evaporador 3. Eso es. Entonces ponemos balance al evaporador 3. El balance al evaporador 3 hay que entender que corresponde a este equipo donde la corriente de entrada es la 5 y la salida es la 6 y la 7. Al igual como lo hicimos con el balance al evaporador 1 y el 4, vamos a partir haciendo el balance global. Y el global, mirando el diagrama, es igual F5 igual a F6 más F7. Entonces va a ser F5 es igual a F6 más F7. ¿Sí? Sí, F5 igual a F6 más F7. Nótese que también podemos hacer el balance al componente 2 o al componente 1. Decíamos que va a ser lo más rápido, hacemos el componente 1, pero para que veamos que se puede hacer para el componente 2, vamos a hacerlo excepcionalmente para el componente 2. ¿Cómo quedaría? Entonces nos quedaría balance al componente 2. Balance al componente 2. Sería F25 es igual al F26 más el F27. Y eso porque el 2 está presente en todas las corrientes. Terminamos en la ecuación 12. Esta sería la ecuación 13. Perdón. Ecuación 13 y esta sería la ecuación 14. Ahí estaríamos. Repasemos el balance del 2. El balance del 2, el componente 2, está dado por el 2 que entra por la corriente 5, el 2 que sale por la corriente 6 y el 2 que sale por la corriente 7. Eso es lo que está reflejado aquí. F25 es igual a F26 más F27. Entonces, saturando con datos, puedo obtener inmediatamente cuánto vale F5, porque tengo F6 y F7. Entonces, lo vamos a dejar igual anotado de la ecuación 13. De la ecuación 13 se obtiene que F5 va a ser igual a la corriente 6, a F6, más F7. F7, ¿qué sería eso? Y nos da 36. Por lo tanto, ese valor, 36, sería el que ahí aparece. Y el F25, para hacerlo de la ecuación 13, no, de la ecuación 14, perdón. De la ecuación 14 tendríamos F25. F25. Y F25 es la sumatoria de F26, que deberíamos tenerlo, el componente 2 en la corriente 6 es ese, más F27, el componente 2 en la corriente 7, que sería ese. Y nos da 21.
Entonces el componente 2 en la 5, el componente 2 en la corriente 5 es 21.000. Ese vendría siendo el valor. Y acá tendría que hacer el delta entre el mayor menos el menor. Eso nos da 15.000. Y que es súper congruente porque la cantidad que entra de sólido no puede variar. La cantidad de sólido es constante. Por aquí entran 15.000 de sólido, pasan 15.000 aquí, pasan 15.000 acá, 15.000, 15.000. Siempre salen 15.000. Lo que va haciendo que se concentre más es la pérdida de agua. Y esto hace que sea más concentrada en la medida que avanza descargando el agua. Por eso es que es súper consecuente que nos dé 15 en ese cierre. Así que nos permite justamente validar que los cálculos que hicimos están correctos. Ahí hemos llegado entonces al final del ejercicio, incorporando todos los datos de la matriz de flujo, que es lo que se pide en el método. Si se dan cuenta, hemos pasado por cada una de estas etapas: nomenclatura, datos, restricciones, grados de libertad, que los asumimos hechos mirando la estrategia de resolución. Luego el balance masa, que pasamos por todos estos balances. En este caso hicimos uno, dos, tres, cuatro balances. Con cuatro balances logramos resolver y llegar a la matriz de flujo. Aquí están propuestos uno, 2, 3, 4, 5. Pero a veces, como en este caso, se puede llegar a resultados sin hacer los 5. Aquí no fue necesario seguir haciendo el balance al evaporador 2 porque ya estaba todo conocido. Así que por eso es que paramos en el evaporador 3 y sería todo. Hasta ahí llega el desarrollo del ejercicio. Hasta ahí estaríamos entonces respecto a lo que es balances en sistemas de múltiples unidades que corresponde en este caso al evaporador. De este ejercicio, ¿alguna duda o consulta? ¿Alguna duda o consulta del ejercicio que hicimos?